Hola, muchas bendiciones a todos. El Señor bendiga tu vida, tú que estás allí. Es un placer para esta servidora de Dios saludarte, decirte bienvenido a esta programación, bienvenido a este canal, canal de la bendición. Tú que estás allí, quédate un tiempo corto para escuchar las verdades que Dios tiene para nuestra vida en este precioso momento. Quiero compartir una palabra en esta hora, una palabra de mucha bendición para nuestras vidas. Pero antes quiero decirte que el Padre eterno, nuestro Dios, el gran yo soy, Adonai, está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Él hará que esta palabra llegue a cada corazón y que el propósito con el cual ha sido enviada esta palabra pueda ser efectivo en cada vida. Tú que necesitas escuchar la voz de Dios, quédate una vez más aquí para que el Padre, Dios, el Señor que hizo los cielos y la tierra, hable a nuestro corazón una vez más. Vamos al libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Dice la Sagrada Escritura en San Juan, capítulo 8, versículo 36. Pido un poquito de paciencia, estoy un poco con dificultad para mirar, para leer, porque mis lentes se han dañado, están en reparación, así que mientras tanto voy a leer la palabra del Señor como pueda hacerlo, pero no nos vamos a detener por los lentes. Amén. Dice la Sagrada Escritura, y debo tomarla aquí más cerquita. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 8 de San Juan, el verso 30 el verso 30 vamos a leer desde el 31. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Amén. Aleluya. Vemos aquí a Jesús hablando con la gente que creyó en él. Sabes, él estaba dirigiéndose a la gente que había creído, le estaba diciendo que ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabes, el Señor Jesucristo estaba hablando de una libertad que nosotros no podemos conseguir
en ningún otro lugar, sino en Él. Él es esa libertad, porque la verdad de las escrituras están en Él. Él vino a cumplir la palabra para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿sabes? Y cuando nosotros ah, recibimos sus palabras para obedecerlas, entonces nos convertimos en seguidores de Jesús. Y conociendo esa verdad, vamos a ser libertados de aquellos yugos de opresión que teníamos y que no nos dejaban caminar libremente, ¿sabes? Por eso el adversario siempre está buscando que la gente no lea la palabra y que la gente no entienda la palabra. El adversario siempre está mandando pensamientos que van destruyendo la enseñanza de la palabra, porque a él, al adversario, le interesa que la gente no crea en la palabra de Dios y mete argumentos en el corazón y en la mente de las personas para que no confíen en la palabra del Señor. Pero dice la Sagrada Escritura que si nosotros conocemos esta verdad, esta Sagrada Escritura, seremos libres, ¿sabes? Hay una libertad que no se compra con dinero, que no se compra en ningún lugar, que no se puede comprar con nada. Esa libertad es la libertad del alma, del corazón. Y por esa libertad, por darnos libertad, vino el Señor Jesucristo y se entregó en la cruz del Calvario. Dice que fue colocado sobre él nuestro pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros somos curados. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 32, 36. Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, ¿sabes? No podemos pretender ser libres ni ser libertados por nadie más. El ser humano no puede hallar la libertad en sí mismo. La libertad no está dentro del ser humano. La libertad no está en las cosas materiales. La libertad no está en la familia. La libertad no está en la posición económica que nosotros tengamos. La libertad está en Jesucristo. Esa libertad no tiene precio, porque ya el Señor Jesucristo pagó con su vida. Nadie puede pagar un precio tan grande como el que Jesucristo pagó por nuestra libertad. Él tenía que ponerse Él mismo. Nosotros no teníamos cómo pagar esa libertad. ¿Sabes? El adversario, el diablo, tenía un acta. Dice que un acta de decretos. Tenía un acta que nos acusaba a nosotros y él tenía legalidad para ser el dueño de nosotros. Pero el Señor Jesucristo vino y colocó su vida y dijo, yo pago por él, yo pago por ella. Así que esa deuda fue pagada y nosotros fuimos librados de la esclavitud del pecado. Aleluya. La verdad que liberta es la palabra de Dios. La verdad que liberta es la palabra que Jesucristo nos dejó a través de los profetas, a través de cada enseñanza y de cada carta que está aquí en la Sagrada Escritura. Mama Shakai Alay.
La palabra de Dios es como un maná que descendió del cielo para dar vida. La palabra de Dios es como un maná. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en dificultades, no había alimento, no había agua, no había nada en un desierto, solo había sol, había resequedad y había arena del desierto. Pero el Señor envió maná del cielo para dar vida. Y por eso es que la palabra de Dios es vida para nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es la verdad. Amén. Pero desafortunadamente, esta verdad es menospreciada por muchos. Muchos están cegados y su cautividad no los deja ver que necesitan esta verdad de Cristo. No encuentra cabida esta verdad en muchos corazones. Para poder recibir esta verdad, debemos estar dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a un cambio, dispuestos a dejar muchas cosas, a entregar nuestra voluntad, dispuestos a obedecer, dispuestos a permanecer, dispuestos a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Cuando somos esclavos, siempre obedecemos a lo que nos esclaviza. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, siempre obedecíamos al pecado, a la voz de nuestro propio hombre que estaba viciado al pecado. El pecado nos amarraba y cada vez era más difícil soltarnos. Sabe que el hombre, el ser humano, cuando hablo de hombre y mujer. Cuando la Biblia habla del hombre, está hablando del hombre y la mujer, las dos identidades que el Señor creó. Varón y hembra los creó desde el principio. Cuando la Biblia habla del hombre, habla de hombre y mujer, porque la mujer fue formada del hombre y fue llamada varona. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos amarrados por el pecado, nosotros mismos no podemos soltarnos. Es como cuando alguien está amarrado de pies y manos, necesita a alguien que venga y lo suelte, porque él mismo no puede, es incapaz de soltarse. Si no viene alguien a soltar a esa persona no podrá soltarse. Amén. Entonces los seres humanos son esclavos del pecado. ¿Y por qué esclavos? Porque yo estoy más que convencida, y lo viví, que cuando uno está envuelto en el pecado, uno no quiere estar ahí, uno quiere salir de esa condición. Uno sabe que está mal, pero no tiene la fuerza suficiente para autoliberarse, para salir de ahí por voluntad propia. Necesitamos a un libertador. Y vino Jesucristo para hacer esa labor que nadie más podía hacer. Mucha gente cree que puede ser libre por sí mismo. Mucha gente cautiva de algún vicio, como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, cree que puede salir de ahí por su propia cuenta, pero sabes, salen y vuelven a caer porque necesitan al libertador, necesitan
al que los formó en el vientre para que los liberte, para que rompa esas cadenas de opresión y le quite toda legalidad al maligno. Sabes, en la cruz del Calvario Él lo hizo todo, pero lo que debemos hacer es reconocer lo que Jesucristo hizo allá, creer lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El ser humano no puede soltarse por sí mismo del pecado. Y bueno, tengo aquí algunas características de una persona que está esclava. Una persona que es esclava no tiene identidad. Sabes, en el tiempo antiguo, los esclavos eran vendidos a los mercaderes. Y sabes, los mercaderes les ponían un nombre, el nombre que ellos quisieran. Así tuvieran nombre, pero ya ese nombre no valía. Ellos le cambiaban el nombre. La identidad de un esclavo no existe, no tiene identidad, no tiene valor en sí mismo, no sabe quién es, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, porque un esclavo no puede decidir por sí mismo. Entonces, la primera característica de una persona cuando está esclavizada es que no tiene identidad. Siempre se deja manipular por aquel que tiene más fuerza que ella o que él, que tiene más fuerza y más poder. El adversario es especialista en esclavizar a las almas, someterlos al pecado y cada día les pone más y más pecado encima y les roba la identidad. Porque el ser humano perdió su identidad cuando se alejó de Dios, cuando desobedeció y perdió la comunión con Dios. Entonces perdió su identidad de hijo. Aleluya, lama Shaikai. Número 2, el esclavo no tiene libertad para decidir. ¿Sabes? El esclavo no tiene libertad para decidir ni siquiera qué come, qué habla, cómo se ve, a dónde va. No tiene ni siquiera libertad para decidir sobre su familia. No, no son suyos sus hijos, se los pueden quitar y los pueden vender a cualquier mercader que pase. En el tiempo antiguo era así. Los hijos de los esclavos eran vendidos, las esclavas, las hijas de las esclavas eran vendidas y, y bueno, no podían ellos decidir, son totalmente incapaces de, de decidir por sí mismos y de decidir correctamente. Número 3, un esclavo no posee nada, no tiene ningún bien, no tiene sueldo, no tiene su propia ropa, no tiene su propio alimento, es lo que le quieran dar, no tiene economía, nada tiene un esclavo. Entonces, el esclavo está amarrado a su amo. Los esclavos estaban amarrados a su amo por un plato de alimento. Y el alimento que les daban era un alimento diferente al que comían los amos. Amén. Su amo tenía legalidad para venderlo y para retenerlo. Si su amo lo quería vender, lo vendía, y si quería quedarse con él, si era un buen esclavo, sumiso a él y buen trabajador, se quedaba en casa. ¿Por qué tenía el derecho? Porque él pagó por él y tenía un
pagaré, un acta que decía que ese hombre era de él. Así que él podía hacer lo que quisiera con esa persona. Amén. Pero yo te tengo una buena noticia. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Jesucristo en la cruz del Calvario pagó para que nosotros fuéramos libres. Era una deuda tan grande que nosotros no la podíamos pagar, pero el Señor Jesucristo vino y se colocó él mismo, porque los que merecíamos morir éramos nosotros, pero él entregó su vida. Vino y se entregó por nosotros. Y ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Y por eso es que en Romanos 6, 16 al 18 dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. Por eso dice la Escritura, si el Hijo libertare, serán verdaderamente libres. Dice así la palabra del Señor. Dice en el versículo 16 de Romanos 6, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y el 17 dice, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza de lo que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Entregarnos como esclavos a la vida recta. Así como un día obedecíamos a los instintos carnales para obedecer y estar sometidos en el pecado, sumergidos ahí en las cosas que no servían, ahora vamos a obedecer a Cristo y seremos esclavos por amor, para vivir una vida recta y llegar a ser santos. Amén. La palabra santo quiere decir apartarse para Dios. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Y el 22 dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Amén? Dos cosas. Antes éramos esclavos del pecado, pero el pecado nos llevaba a la condenación eterna. Y eso era lo que el adversario quería. Y eso es lo que quiere con toda la humanidad. Por eso les presenta cada día cosas muy buenas, entre comillas,
porque Él quiere engañar a la humanidad para llevarlos a una condenación eterna. Y tengo que decirles estas verdades. Pero cuando nosotros nos hacemos esclavos de Dios para obedecerle, sabemos que el resultado es la santificación y la vida eterna. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin sacar de tu corazón todas aquellas cositas que impiden que Dios te mire de cerca, nadie verá al Señor. No es aparentando por fuera, es por fuera reflejándose la limpieza de tu corazón. Es que la apariencia de afuera, ¿sabe Dios? ¿Cómo te explico esto? Dios no nos ve, Él no ve esta carne, Él nos ve espiritualmente. Y lo que nosotros somos por fuera, lo tenemos que ser, el cambio que nosotros manifestamos en nuestra apariencia, lo tenemos que hacer por las personas, por la gente, para que vean que Jesucristo nos ha dado una vida nueva y para que esas personas también crean en el Señor. Pero el Padre Eterno nos ve a nosotros con ojos espirituales y Él ve el espíritu de nosotros. De nada sirve tener muy linda apariencia de santidad, pero cuando el Padre nos mira, nos está viendo todas las manchas de pecado que tenemos en el alma. Entonces, tengamos una buena apariencia por fuera, pero asegurémonos también de que el Padre nos mire y no contemple en nosotros esas feas manchas del pecado. Entonces, tenemos que hacernos esclavos de Dios para obedecerlo. ¿Por qué esclavos? Porque ahora nosotros no podemos hacer lo que queremos, sino que hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Y ahora nosotros estamos sujetos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y Él ha cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos. Ha cambiado todas las cosas y nos ha hecho nuevos ahora. Pero el resultado de esto es la vida eterna. La santificación nos lleva a la vida eterna, pero el pecado a la condenación eterna. El video anterior hablaba de la puerta ancha y la puerta angosta, ¿sabes? Y decía allí que por la puerta ancha uno puede entrar con el costalado de pecados encima, pero por la puerta angosta no cabe ese costalado de pecados. Hay que tirarlo. Entonces por eso a la gente le gusta entrar por la puerta ancha. Y aquí en esta escritura hablamos de la esclavitud, pero una esclavitud que lleva a la vida eterna o a la condenación eterna. Y cuando Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, lo hizo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Así que es mejor ser esclavos por amor para llegar a una vida llena de libertad, de amor. Y entonces dejemos que el Hijo de Dios nos liberte. Sí, porque ese es el mejor camino. Vamos a orar. Y yo quiero que todo el que está mirando este video haga una oración conmigo. Y vamos a decirle, Señor Jesucristo, yo hoy decido
entregar todo lo mío a ti por amor. Yo necesito eso, esa redención que tú en la cruz del Calvario hiciste por mí. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Yo te acepto y decido hoy hacerme tu esclavo para que el final sea la vida eterna. Yo renuncio a la esclavitud del pecado. Yo renuncio a todo lo que viene del infierno. Y hoy decido recibirte a ti como mi amado Salvador y Señor de mi vida. Te doy gracias y te pido que envíes tu Espíritu Santo a guiarme y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo aparezca allí, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Padre, hoy oro por cada persona que está en sintonía de este canal y está mirando este video. Oro para que tu palabra llegue a esos corazones. Oro para que cada uno decida hoy ser seguidor tuyo, esclavo tuyo por amor, para obedecerte, que ya la vida pasada no cuente para ninguno de nosotros, sino que sea tu presencia la que nos guíe. Espíritu Santo, localiza las almas, localiza a cada mujer, localiza a cada hombre. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de estos hombres y mujeres que están mirando este canal. Que esta palabra toque sus corazones, llene sus vidas, que ellos puedan obtener esa legalidad tuya para ser sus hijos, que puedan obtener la identidad tuya para llegar a ser hijos tuyos, Señor Jesucristo. Damas a la Jehová, ciudadanos del cielo, Señor. En el nombre de Jesucristo, te doy gracias, mi amado Jesús. Te doy gracias, mi Padre bueno. Te doy gracias por tu palabra y por tu presencia. Oro por cada persona que está allí teniendo quebranto de salud. Oro para que tu mano sanadora ordeno en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad se tiene que ir de los cuerpos. La mano sanadora de Cristo Jesús allí sobre cada vida en el nombre de Jesucristo. Digo la palabra, envío la palabra de sanidad sobre los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Declaro sanidad y medicina sobre cada vida en el nombre de Jesús. Oro por las familias. Toda dificultad se va de cada hogar. Todos esos hijos, Señor, son cubiertos con la sangre de Cristo. Todas esas mujeres y hombres los declaro bajo tu cobertura. La paz y el amor tuyo sea sobre cada corazón y sobre cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte este video. Si tú ves que esta palabra va a bendecir a alguien, puedes compartirlo y bueno, suscríbete a mi canal para que te lleguen las notificaciones de cada oración que subimos. Estamos orando por los enfermos, estamos declarando palabras de sanidad, palabras de restauración, estamos enviando mensajes de aliento, mensajes de ánimo, palabra del cielo para tu corazón. Así que si quieres que estas bendiciones, este canal de bendición llegue a tu casa, puedes suscribirte. Dios te bendiga, Dios te guarde.